Hola amigos, espero estén muy bien. Pues bueno, aquí de nuevo su colega Adrián Vargas. Ahora me gustaría compartirte algo que la verdad se me ocurrió. Pues no sé, yo creo que de la información más importante que tenemos en nuestras vidas son reflexiones que se dan al momento, ¿no? Fíjate, una vez que fui por mi mamá hace ya algunos como, no sé, tal vez 2 meses, fui a la escuela donde trabaja. Mi mamá es maestra de una escuela pública de cuarto año. Entonces fui por ella a recogerla porque se había descompuesto el carro. Y al llegar a su salón, pues vi en el escritorio evidencias de la clase que habían tenido, ¿no? Bueno, sobre todo una clase de historia, donde vi algunos temas que estaban viendo y vi una cartulina que me llamó mucho la atención. Estaba muy bien hecha, muy bonita, de hecho por eso volteé de primera instancia, ¿no? Cuando empecé a leer, estaban hablando de la era agrícola y venía ahí el nombre del alumno que expuso y todo eso. Y pues la verdad, ok, se me hizo buena información, pero como que me quedé pensando en qué ven ellos en historia, ¿no? ¿Qué les imparte mi mamá por el programa de educación pública que hay en México, ¿no? ¿Qué les imparte? ¿Qué materias o qué contenido en las materias, como la historia, por ejemplo? Y llegué a una reflexión y me gustaría que realmente supieras, o si ya sabes, y yo creo que lo repito muy seguido esto, que tomes conciencia de lo que ya sabes. ¿En qué era vive tu mente? ¿Dónde estás viviendo? Tu bolsillo y tu actualidad, tu cuerpo, tu físico, tu vida, vive en una era, pero tu mente en cuál vivirá, ¿no? Y pues bueno, te explico esto porque se me hace tan ilógico. No sé si, no sé, planteemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si te invitan a jugar no sé, con tu tío que es experto en ajedrez? Te invita y te hace una apuesta donde de esa apuesta depende tu vida. Y se ponen un juego a jugar, ¿no? Una partida de ajedrez. ¿Sería ilógico, sería lógico aceptar el juego, aceptar la apuesta, sin que tú supieras las reglas y sobre todo las estrategias para ganar ese juego? Tu tío, si él es experto en ajedrez, tú no lo sabes, ¿aceptarías eso? Yo creo que es algo ilógico, ¿no? Sentarte donde va a depender de tu vida o tu vida económica, de un juego de que no sabes las reglas, de que no conoces nada y que mucho menos sabes las estrategias de cómo ganarlo, sería ilógico aceptarlo. Te digo esto porque yo veo mucha gente que económicamente no sabe las reglas o no está consciente de las reglas actuales de que nos tocó vivir, ¿no? Gracias a Dios, en la era que estamos es una era exponencial, le llaman la era exponencial, y me gustaría que te hicieras una pregunta antes de que veas en qué era vivimos. Rápido responde y di el nombre de la era o ponlo en mente en qué era vivimos, y estoy muy seguro que varias de las personas ni siquiera dijeron el nombre correcto, ¿no? Pero bueno, te voy a hacer una historia lo más divertida y simple de la humanidad, con un enfoque diferente a lo que lo has visto allá en la escuela formal, ¿ok? Bueno, la humanidad, como ya sabes, cuando era nómada se dedicaba a la recolección, ¿no? Estar caminando por lugares donde había vida vegetal o animal, comían, sobrevivían, iban caminando sin rumbo, sin una meta clara, simplemente sobreviviendo y caminando y caminando y caminando, ¿no? De repente algún atrevido o alguien que le gusta experimentar empezó a aventar semillas o se comió una manzana y aventando y todo, semillas, etcétera, y empezó a darse cuenta que podía él hacer una tierra que es fértil, pero no tenía productos o no tenía naturaleza, hacerla con productos, ¿no? Con naturaleza, con animales o con vegetales, con nuevas plantas, alimentarse. Entonces empezó, en base a este experimento, empezó una era, la era agrícola, cuando las personas, los humanos, descubrieron cómo controlar la naturaleza o usarla a su favor para crear beneficios como alimento, casa, todo eso. Y empieza la era agrícola, ¿ok? Las primeras personas en tomar conciencia de los juegos, de las reglas del juego en aquel entonces, de esa era agrícola, hizo imperios e hizo riqueza. ¿Quiénes fueron? La nobleza, por ejemplo, ¿no? Fue en este momento cuando se empezó a hacer las grandes civilizaciones humanas, ¿no? Cuando empezó la era agrícola, se asentaron en cierto lugar, las personas que más terreno agarraban era la nobleza. Decían que eran enviados de Dios, etcétera, y la gente que no agarró a tiempo los juegos o la regla del juego, se hicieron esclavos. La riqueza en aquel entonces, ¿dónde estaba? En la tierra. Palabra clave: tierra. El que tenía tierra tenía poder, tenía riqueza. No existía la moneda, no existía el papel moneda, no existía nada por el estilo, ni el banco. Existía tierra y personas. La persona con tierra
ocupaba personas que trabajaban para él para producir cosas, alimentos, y él no hacía nada más que dirigir, ¿no? Ok, ¿qué pasa esto? Se fue desvirtuando hasta cierto punto. No, no estoy diciendo que sean unos malos o buenos o etcétera, ¿eh? No se trata de eso. Se fue desvirtuando la dinámica del ser humano, los valores, hasta un punto donde los esclavos se sintieron tan denigrados que se hizo una revolución. ¿Qué empezó a aportar esta revolución? Varios avances humanos, ¿no? Varios avances de científicos o de conciencia, como que, por ejemplo, la máquina de vapor, etcétera, donde empezaron a decir, ok, no es necesario que yo trabaje 15 horas al día para producir tanto, ¿no? Ok, y empezó una revolución, y llegó la primera revolución, y hablo una revolución en el sentido conciencia, no en armas, revolución industrial. Con eso llega la nueva era industrial. ¿Ok? ¿Qué pasa en la era industrial? Los primeros en agarrar el juego de esto, de hecho muchas personas que pudieron haber tenido poder, tal vez esclavos, tal vez no, pero no siendo nobleza, pero se tuvieron la habilidad de entender cómo iba a ser este nuevo juego, ocuparon poder y cargos y riqueza. Aquí que era la riqueza, aquí fue cuando empezaron las personas a decir, ok, yo en vez de trabajar tantas horas, mejor me dedico a fabricar esta lámpara, o estos zapatos manuales, o sillas, mesas, etcétera, y a cambiarlos, trueque, ahí empezó el trueque, en el intercambio de era agrícola industrial, el trueque, mi material por lo que tú haces, etcétera, y las personas que hacían más cosas les empezó a sobrar más, tenían más riqueza, no en moneda todavía, pero en material. Ok, yo hago 100 lámparas diarias donde yo cambio 30 y con eso vivo, tengo 70, es riqueza, 70 que no ocupo para vivir. Todo lo que yo lo cambio por estos 70 es riqueza propia, ¿no? Entonces tuvieron que inventar algo para poder medir ese sobrante o ese excedente. Y empezó a inventarse los primeros tipos de monedas, ¿ok? En la era industrial. Las primeras personas que se dieron cuenta de esto pusieron a intercambiar beneficios o artículos o bienes o productos o servicios de valor para la humanidad, y hicieron industrias grandes. Las personas que más tenían poder aquí y agarraron la onda pudieron poner fábricas o empresas, ¿ok? Las personas que no tenían poder de esta era pero agarraron la onda, pudieron poner negocios por todas partes, ¿no? Negocios en su casa, intercambio de esto, hago el otro, etcétera. Y empezó a hacer la dinámica ahora en base al dinero. Las personas que estuvieron antes con poder y no agarraron la onda del nuevo juego, incluso perdieron sus riquezas, ¿no? Hubo gente, aquí empezó también la banca, en la antigua Grecia, ¿no? Con los trapecistas le llamaban. Esos trapecistas hacían hasta préstamos a los reyes, que a fin de año no tenían para pagárselos, y esos trapecistas se quedaban con la tierra, empezaron a hacer riqueza. Gente normal, sin poder antes, se empezó a hacer poder. ¿Por qué? Porque endeudada la gente que solo tenía tierra más no dinero, ¿no? Después vinieron más familias, la feria de Hamburgo, Juan de Médicis, etcétera. Ok, que estas personas empezaron a formalizar el banco. ¿Por qué te hablo esto? Porque el banco fue una manera de poner en serie la riqueza, o de uniformar todo esto. Una característica de la era industrial era poder proveer las necesidades de aquel entonces de la humanidad, que estaba en crecimiento exponencial, ok, en desarrollo exponencial, que ocupaban muchas cosas de todo, no importa si iguales, no importa si iguales, 10 mesas iguales, 10 sillas iguales, 10 cestos iguales, 10 pantalones iguales, todos los zapatos iguales, todo eso. Y ojo, aquí se formaliza la educación. Ya existía desde antes, pero aquí se formaliza la educación, y sobre todo universitaria. ¿Cuál habrá sido el enfoque de aquella educación? Serie, producir humanos en serie, abogados que piensen igual, historiadores que piensen igual, filósofos que hagan lo mismo, médicos que hagan lo mismo, no que estas plantas también, no, sin plantas, pura medicina que pueda facturar, que sea negocio, la escuela es negocio, todo en serie, te empezaron a empacar tantas cosas que se pasaron a empacar humanos y empacar ingenieros, empacar licenciados, todos pensando igual. Se cumple, ok, el beneficio de aquello. Estoy diciendo que esté mal, no, está bien. ¿Cuál fue el problema? Cuando aquella producción de productos en serie, y sobre todo, ojo, de humanos, de profesionistas en serie, pasó de ser producción a sobreproducción. Cuando había de más historiadores, de más médicos, de más licenciados, de más esto, de más lo otro, de más ingenieros, no estoy diciendo que estudiar esté mal.
Estoy diciendo que estas cosas las ves en la escuela con otro enfoque, no con el enfoque de una historia económica o cómo va a afectar en tus bolsillos. ¿Qué pasa? Hubieron nuevas alternativas de cómo generar ingresos. Te voy a dar un dato bien importante. En 1959, 60 hubo en el mundo entero diferentes revoluciones y cambios en leyes de varios países, etcétera, a nivel económico. Fue ahí cuando la era industrial empezó a bajar su funcionalidad a la humanidad que vivía, ¿no? Empezó como a decaer, no a gran fuerza, pero empezó a decaer. Como en los 1990s, la era industrial fue en declive total. Yo nací en el 1991, años después entro a kinder, 6 años después de mi nacimiento entro a la primaria y ahí inicia mi educación formal que va a durar aproximadamente 25 años. Una educación hecha en la era industrial donde empezó en declive antes de que yo naciera. ¿Te fijas el tiempo en el que estamos? Yo nací, la era industrial estaba en declive y yo apenas iba a iniciar mi educación en la era industrial, educación universitaria. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esta nueva era, la prostitución de los valores que la gente tenía, la calidad de vida, aquí se prostituyó tanto el valor de la gente, o sea, denigró la dignidad de la gente, tanto que llegó a ser esclavas, se revolucionó, hubo nuevos cambios, seguido era industrial, la gente que agarró la onda pudo tener poder y vivir mejor estilo de vida, aquí empezaron los empleos, humanos en serie con la universidad, etcétera. ¿Qué pasa? También llegó un punto en el que el empleo llegó a ser una especie de esclavitud. No te pegaban en golpes o físicamente, pero sí te pegan en el intelecto, te pegan en la psicología o te pegan en tu estilo de vida. Si hay maltrato, ¿no? Empezó a haber tanto esto que empezaron a haber nuevas maneras de crear dinero. Y llega así la tercera era. La tercera era de importancia en cuanto a esto, ¿ok? La era informática, con la revolución informática. ¿Qué pasa con esto? Que todo cambia, el juego cambia de nuevo, las reglas cambian de nuevo. Las personas que no saben y siguen jugando con las reglas de esta, no quiere decir que sean tontas y que pues no tienen resultados. Quiere decir que están jugando con reglas equivocadas en un tiempo equivocado. ¿Ok? ¿Qué pasa? El dinero ahora, la educación ahora es diferente, el enfoque es diferente y cómo se genera es diferente. ¿Por qué te hablo esto? Porque tal vez tú seas networker, tal vez seas emprendedor, tal vez estés en alguna red de mercado, negocio propio, lo que tú quieras. Y al contactar con gente, invitar gente, puede que te dé pena. O puede que, ay no, qué pena invitar a ellos. O tal vez no tienes resultados porque te da pena los no, te da pena todo eso. Hello, ¿pena saber esto? No te da pena estar un paso adelante que todos, y no digo porque seas superior o ellos inferior, simplemente tú estás en un sistema actual donde vas a ser parte activa de la nueva economía que nos tocó vivir. Redes de mercado, network marketing es hacer una carrera actualizada, en competente en nuestro presente y futuro de cómo generar ingresos. Las anteriores carreras, no quiero decirlo en general, pero la mayoría tiene un enfoque ya, hecho hace 800 años, fíjate, otro dato, esta era duró 300 años, esta de aquí duró 10.000 años, hace aproximadamente 800 años existe la educación, hace 300 años existe más estandarizado o educación formal, pero viene elaborada con un enfoque y por cubrir necesidades que ya caducaron y ya no existen, ¿ok? Me gustaría que tomes conciencia de esto que te estoy diciendo, que es una pequeña reflexión, pero que no tardes en tomar acción, porque el mundo cambia y ya cambió, y felicidades porque estás sabiendo una información antes que miles y millones de personas que va a llegar a su educación, sí, después de 100 o 200 años como siempre lo es, ¿no? Una educación atrasada. Te mando un abrazo, te deseo mucho éxito y estamos en contacto.